vamos a platicar, como les decíamos al inicio de este programa, con Francisco Romero Serrano. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dirigente del COE, el Consejo Nacional de Organismos Empresariales. Así es. Un organismo muy importante en Puebla porque fue un organismo crítico del morenovallismo. Efectivamente. Es un organismo que ha estado como al margen de estos grupos de interés que han controlado por años a los organismos empresariales. Así es. Este grupo de familias que son eternas en esos cargos. Y este organismo ha tenido jugado un papel muy importante en Puebla por ser una destacada disidencia, un destacado contrapeso en los organismos empresariales y yo creo que con el poder público. Así es. Y ahora hay un tema pues que se ha vuelto recurrente, que no dejamos de asombrarnos, que no dejamos de angustiarnos, de preocuparnos, que es el tema de la inseguridad pública. Y ustedes particularmente en el COE han llevado una voz muy importante en este tema. Francisco, quisiera que primero nos dijeras cuál es su visión de ustedes en el tema de la seguridad pública. ¿Cómo evalúan este momento de Puebla? ¿Se ha sobredimensionado el problema y estamos exagerando o realmente estamos en una crisis inédita de inseguridad en el Estado? Bueno, fíjate que desde hace más de un año nosotros como organismo ya habíamos señalado precisamente que la falta de elementos policiales y ministeriales iba a tener consecuencias tarde o temprano. Hoy ya las estamos viviendo. Se ha relajado la seguridad y por ende también se han encrudecido los aspectos de violencia. Entonces, hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos viviendo la cruda del morenovallismo, de esos 6 años donde se disminuye el presupuesto aplicable a la seguridad pública para enviarlo a obras de infraestructura que pues algunas no sirven y pues eso ya lo saben tanto la delincuencia organizada como también los delincuentes de a calle, ¿no? O de a pie, como se les denomina. ¿Qué es hoy qué estamos viviendo hoy? Estamos viviendo el inicio de lo que significa una ciudad violenta. Si bien todavía no llegamos a los niveles de Veracruz o de Acapulco, ¿sí? Pues vamos hacia allá si no se ponen las autoridades a trabajar. Primero, tenemos un vigilante por cada 1,000 habitantes. En Puebla, en la ciudad de Puebla. Poco menos de un vigilante. Tenemos punto 9 por cada 1,000 habitantes. Policías por 1,000 habitantes. Exactamente. Ahora, la media internacional para países en vías de desarrollo, como el de nosotros, establece que deben de ser al menos 2.1. Estamos a mucho menos de la mitad de lo que se necesita. Así es. Entonces, por un lado, se necesita una inversión importante en el reclutamiento de nuevos elementos, pero por otro lado, también tenemos que considerar que ya no solamente se trata de incrementar el número de efectivos, sino también los cambios a la legislación en materia penal a efecto de endurecer, por un lado, las penas, y por otro lado, el sistema acusatorio que ha dado tanto de qué hablar, pues está demostrando que no está dando los efectos que se esperaba. Entonces, son dos aspectos: la inversión en las áreas de policía, buen gobierno, agentes ministeriales, y por otro lado los aspectos legislativos que tienen que ver precisamente con la impartición de justicia. Ahora, si ustedes estuvieran en sus manos el poder hacer propuestas para combatir esta ola delictiva, ¿qué aspectos destacarían? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Indudablemente la participación ciudadana pues juega un papel muy importante. De hecho, pues, el día de mañana tenemos conferencia de prensa, como ya los lunes o los martes de cada semana, y pues vaya, quizá tú te lleves la propuesta que trae el COE. Pues los grupos de autodefensa pues parecen necesarios ya. Estos grupos de autodefensa se denominan al grupo de ciudadanos comunes y corrientes que unen intereses y esfuerzos a efecto de combatir y prevenir el delito. O sea, que se organicen los vecinos, efectivamente, se organicen los pobladores de localidades. Así es. Y
¿qué hagan? ¿Salgan a vigilar las calles? ¿Alerten de la presencia de delincuentes? Efectivamente. Ajá. Ahora, con esto, por un lado, pues vamos a participar como ciudadanos, pero también tenemos que darle un aspecto de legalidad a este tipo de vigilancia. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los linchamientos ya son cada vez más comunes. Tenemos que evitarlos, ¿cómo? Organizándonos, ¿sí? Y dando parte a las autoridades también de la existencia de algún delincuente que se encuentre, que haya sido sorprendido infraganti y que se le pueda detener. Ahora, esto requiere un marco jurídico especial, esta participación ciudadana, a efecto de que no trabajen en una zona oscura que pueda caer en la ilegalidad. O sea, hay que legitimar a los grupos de ciudadanos que en un momento determinado participarán coadyuvando en la vigilancia y el orden público. Sí, porque puede haber una línea ahí muy delgada, ¿no? Sí, claro. Salen los vecinos, agarran a un delincuente y entonces la primera reacción a veces no es decir vamos a llamar a la policía o vamos a entregarlo a la autoridad, sino la primera reacción es a veces golpearlo, perseguirlo. Claro, y no se trata de eso. No debemos de combatir fuego con fuego o violencia con violencia. Tenemos que combatir esta ola de delincuencia con la legalidad. No podemos ensuciarnos las manos tampoco de sangre. No, la gente piensa que quizá estos grupos de autodefensa tengan que ver con armas de fuego. No, las propuestas nos llevan únicamente a gas pimienta, nos llevan a toques para inmovilización y demás. O sea, estamos dejando fuera la parte del uso de armas de fuego que, pues indudablemente no solamente pondría en riesgo la vida de un ser humano, del ser humano que delinque, sino también los daños colaterales que derivan pues del tránsito de personas en la calle. Entonces, es algo muy especial y esta participación la hemos visto en otros estados, quizá de una forma diferente o más violenta, como el estado de Michoacán. Sin embargo, ya el Estado de Derecho poblano, pues ya requiere de medidas más drásticas. Y en ese sentido, pues ya que fue rebasada la autoridad judicial y demás, bueno, pues entonces los ciudadanos tenemos que participar. Francisco Romero Serrano, líder del CUE. A ver, inició este gobierno que es muy breve, solo 22 meses, y una prioridad de la administración de Antonio Gali Fayad es el tema de la seguridad, particularmente el tema del robo de combustible. Así es. A partir de que se da el cambio de gobierno, el alcalde de la ciudad de Puebla, Luis Manzarrato, también da un viraje en su política de seguridad pública y reconoce que hay un grave problema. Claro. Y también ha querido demostrar que es prioridad el tema de la seguridad. Hoy en la tarde dio una rueda de prensa diciendo que ya se detuvo un número muy importante de delincuentes en los últimos días. ¿Ustedes cómo evalúan este trabajo de Luis Bank y de Antonio Gali Fayad? ¿Es propaganda o realmente ustedes observan que hay una inquietud real, una preocupación real y que verdaderamente están intentando controlar el tema de la inseguridad? Bueno, en el caso del gobernador, no cabe duda que las medidas que ha tomado pues se han visto. Dicen que lo que se ve no se juzga. De hecho, el combate a la parte del huachicol, que es algo que también en la ola creciente nos iba a traer más problemas. Bueno, hemos visto que se han tomado medidas. Desafortunadamente, los acontecimientos entre el ejército y la ciudadanía o entre supuestos delincuentes, pues ha mermado un poquito la actuación sobre todo del ejército. El hecho de solicitar la ayuda a la federación y el hecho de que cada día nos enteramos de más detenidos y más mercancía incautada, bueno, pues ya de antemano empieza a verse bien. Ahora, se establece un plan con varios puntos, los cuales nos parecen muy acertados, y de hecho el prever la recontratación del cuerpo policial, pues obedece ya a la inquietud del propio gobernador, a actuar en consecuencia y a tratar de ponerle un freno a la delincuencia. Ahora, vamos a la parte del municipio. De la capital del Estado. Estado. La capital del Estado. Bueno, para empezar,
al menos hasta el momento, Ujú. lo que se ha visto de Luis Bank, pues son medidas mediáticas hasta el Ujú. momento. Ujú. Yo puedo observar Ujú. que la tarea de Luis Bank por el momento es promocionarse Ujú. en vistas a al proceso electoral del 2018. Ujú. No lo veo totalmente ocupado e identificado con la sociedad. De hecho, pues hasta el momento no se ha podido legitimar todavía Ujú. su permanencia como alcalde, Como presidente como municipal. presidente municipal, Ujú. no se identifica. Ujú. Entonces, pues vaya, todavía Ujú. da palos de ciego Ujú. en materia de seguridad pública. Entonces, realmente por parte del presidente municipal, siento que le quedó muy grande la presidencia. Ujú. Por parte del gobernador va bien, tiene el beneficio de la duda, así lo expresamos desde un principio. Ujú. Y pues esperemos por el bien de Puebla que las medidas tomadas por el gobernador Gali pues surtan los efectos que él espera. Sin embargo, le tenemos que adicionar la participación ciudadana, que pues vaya, indudablemente es muy importante, porque la voz de alerta, Ujú. la primera voz de alerta, no podemos esperar todos tener un botón rojo para avisar. Ujú. O sea, finalmente va a tener que ser a través de los medios de comunicación o las redes sociales, Ujú. a través de los esquemas de vigilancia que se tienen que dar también en las colonias Ujú. y en las juntas auxiliares. Ujú. O sea, ustedes observan un importante desnivel, o sea, observan que Antonio Galifayat sí está preocupado y sí está haciendo cosas por la seguridad, Así es. y que Luis Bank todavía está ausente del tema, está ausente de que sea verdaderamente su prioridad el tema de la inseguridad, y lo notan ustedes más en una preocupación de promoverse políticamente. Efectivamente, entonces, Ujú. pues vaya, ya de entrada, pues, Ujú. cuando haces las cosas con la intención, Ujú. con una intención de beneficio personal, Ujú. pues vaya, realmente hacia dónde va a caminar él. Ujú. Entonces, eh, vamos vamos a esperar, Ujú. por un lado, a que las medidas tomadas por el gobierno estatal, Ujú. pues, tengan los efectos correspondientes. Este cambio que hizo Luis Bank del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del señor Santizo por Ujú. Manuel Alonso, ¿ustedes cómo lo vieron? ¿Realmente fue un cambio para modificar la situación delictiva de la ciudad de Puebla, o sienten que nada más fue para una medida ahí para Pues decir estoy haciendo algo? mira, son aspectos mediáticos al Ujú. final. Ujú. Porque a veces, en lugar de irse él, Ujú. pues escoge a un subalterno. Ujú. O sea, realmente aquí la cabeza es la que está fallando. Ujú. Porque ¿de quién depende la seguridad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal? Pues del propio presidente municipal, porque Claro. es la cabeza. Sí, sí. Entonces, aquí el que sobraba era Luis Bank. Ujú. Al final, Santizo, bueno, pues fue el chivo expiatorio. Hoy por hoy se establece también que tenía conexiones en algunos actos Ujú. delictivos y de corrupción, pero pues la verdad es que cuando falla la cabeza, falla el resto del cuerpo. Claro. Entonces, aquí el que estaba fallando era Luis Bank. De hecho, nosotros cuando se habló de este tema, inclusive nosotros dijimos, bueno, ¿para qué corren a Santizo? ¿Qué caso tiene correrlo? Ujú. No le veíamos ningún sentido. Ujú. ¿Por qué? Porque realmente toda la estructura Ujú. toda la estructura que rodea al director Ujú. la establece el presidente municipal. Ujú. Y si el presidente municipal no Ujú. establece las condiciones idóneas Ujú. para el combate a la delincuencia, pues así cambiemos 4 o 5 veces a esta dirección, Ujú. pues no va a pasar nada, ¿no? Ujú. No va a pasar más que el hecho de que veamos que corren a gente y que venga otra para tratar de encontrar alguna solución. Ujú. Yo quisiera saber si a raíz de este cambio, Ujú. pues dejan de ocurrir hechos de violencia. Ujú. O sea, desafortunadamente, estos niveles de violencia nos está llevando a una Puebla sangrienta, Claro. a una Puebla que definitivamente Ujú. está quedando sin ley. Claro. Matan en el autotransporte, matan en la calle, violan, violan a las damas, matan a menores, a los jóvenes que en un momento determinado quieren intervenir para evitar un asalto, también pues resultan asesinados. Y entonces,
pues eso nos da, nos habla de que las armas de fuego, hoy por hoy, pues están invadiendo Puebla. Y entonces decimos, ¿y para qué sirven los arcos de seguridad? Que pues representa la entrada tanto del paso de estupefacientes como de armas de fuego. Entonces los arcos de seguridad, en los cuales se invirtieron más de 280 millones, pues no sirven para nada. Ahora, regresando un poco a su propuesta que comentabas al inicio de esta transmisión. Ustedes se han acercado a la autoridad. ¿Hay realmente una autoridad receptiva de este tipo de propuestas? Mira, como nosotros somos un grupo incómodo, nosotros no somos disidentes porque no estuvimos alguna vez adheridos al Consejo Coordinador Empresarial. No, bueno, no. O sea, nosotros somos un organismo que desde su nacimiento se ha mantenido independiente. O sea, se generó en la época de la gobernatura de Mayo Marín. No somos marinistas. Empezó la época del morenovallismo. Tratamos de tener un contacto con el gobernador, sin embargo, al no ser un grupo a modo, o al ser un grupo que no se agachaba, o que no decía que sí, o en un momento determinado, que fuera, que con un viaje a Panamá nos callara. Exactamente, o que a través de la construcción de un centro empresarial o demás, adquirieron nuestra voluntad. Bueno, pues no se dio así, somos un grupo crítico, hacemos propuesta, nos sumamos a la ciudadanía y pues al final lo que nos interesa es velar por el bienestar del empresario y del propio poblano en general. Ustedes que interactúan con muchos empresarios, ¿tienen ustedes una estadística, una estimación del número de empresarios que han sido víctimas de la delincuencia? Bueno, nosotros tenemos hasta el momento, en lo que va del año, 55 avisos de socios que han sido asaltados saliendo del banco, en cajero automático y en asalto o robo cuando el local se encuentra cerrado. O sea, allanamiento de morada. De establecimiento. Sí, de hecho, te voy a decir una cosa. Hace aproximadamente un mes, tengo mi despacho en San Manuel. Se introdujeron, no sé si uno o varios delincuentes, se llevaron equipo de cómputo, se llevaron también impresoras y demás. Y pues vaya, ya también en términos personales, ya fuimos víctimas también de la delincuencia. ¿Sabes cuál fue mi ventaja? Que afortunadamente esto fue un domingo y que no había personal en el establecimiento. Vaya, sabes que lo material, sabes que va y viene, pero la vida de un trabajador o la salud inclusive de cualquier persona, pues vale más que todo lo material que en un momento determinado pudiera faltar, porque al final eso se repone y pues no hay problema. Claro, ahora esta cifra que tú das es muy importante porque estamos hablando prácticamente de que a la semana 2 empresarios están siendo víctimas de la delincuencia. Exactamente. Ahora, estamos hablando de los socios. Solamente de los socios de un organismo. De un organismo. No estamos hablando de todos los empresarios ni de todos los actores de la sociedad poblana. Claro, porque además, mira, nosotros, y de hecho yo creo que de todas las cúpulas empresariales, en lo que se refiere a la micro, pequeña y mediana empresa, no tenemos asociados ni el 10%. O sea, hay miles de empresas que no están asociadas a ningún organismo y que pues no tienen a quién avisar. ¿Con quién quejarse? O con quién quejarse, o pues, ¿por qué? Porque quizá sientan que una representación o una voz que haga pública su demanda o que haga pública el hecho del que fueron víctimas, bueno, pues, pero al final, pues todas esas voces se vuelven mudas. Porque además hay otra cosa. Fíjate que tenemos una
desafortunada apatía para denunciar. Ujú. O sea, si bien los números que arrojan el número de actas levantadas ante el Ministerio Público Estatal muestran que aparentemente hay una disminución, no, es que hay una disminución en el hecho de que la gente denuncia. Claro. No hay un seguimiento tal porque el que denuncia, pues al final va a tener que ir y estar dando seguimiento a un caso del que quizá pues ni siquiera haya resultados, porque Claro. ya desafortunadamente ya no hay confianza en las instituciones. Mira, yo conozco a 2 o 3 agentes del Ministerio Público, no sabes cuántos se quejan de todos los cambios y cómo a ellos se les ha arrinconado. A los agentes del A Ministerio los Público. propios agentes del Los que Ministerio reciben Público. las denuncias de Los que delitos. reciben las denuncias, ¿por qué? Ujú. Porque ellos mismos no pueden replicar o no pueden actuar, y si lo hacen tiene que ser con toda Sigilo. con todo sigilo, porque no se pueden notar. O sea, ellos no pueden incrementar el número de denuncias, por No, ejemplo. o sea, vaya, realmente... Si yo soy agente del Ministerio Público y acepto todas las denuncias, me van a regañar. Claro. Me van a decir, te estás saliendo del huacal porque el chiste es bajar la estadística. Exactamente. Entonces, pues los propios agentes del Ministerio Público, sobre todo en el sexenio donde gobernó nuestro querido y estimado... Nuestro aspirante presidencial. Nuestro aspirante presidencial. Rafael Moreno Valle Rosas. Don Rafael Moreno Valle Rosas, pues... vaya, dio al traste con todo el sistema ministerial. Sin embargo, vaya, pues hay aparente respeto ahorita en este sexenio de Antonio Gali Fayad, y pues esperemos que el número de agencias del Ministerio Público se multiplique. O sea, tuvimos una disminución importante. 95%, hoy decía Alejandro Armenta y Rodrigo Abdala. Bueno, pues ya lo dijo Alejandro Armenta. Que, digo, es una cosa espeluznante. Es gravísimo. Estás hablando de que prácticamente se desmanteló todo el aparato de recepción de denuncias, Claro, de delitos. y además de seguimiento ante el Poder Judicial. Claro. Entonces, todo este reproceso que en un momento determinado hacen las agencias del Ministerio Público, cuando les das más chamba a unas cuantas, pues sabes que se vuelven por un lado obsoletas, claro, por la carga de trabajo, y además sin dar resultados. Entonces, qué triste hoy la Puebla que estamos viviendo, y pues tenemos que jalar todos, ciudadanos, autoridades y gobierno. Ahora, esto que tú hablas de crear autodefensas, digo que suena muy fuerte, porque luego nos viene, como tú lo decías, esta imagen de las autodefensas de Michoacán. Claro, no, o sea, jamás exhortaremos al uso de armas de fuego, eso no, pero sí a los aparatos de denuncia rápida. A ver, lo que yo te quería preguntar es, este modelo de autodefensas, ¿dónde se ha puesto en marcha y si ha tenido buenos resultados? Mira, desafortunadamente lo que hemos conocido pues nos lleva al uso de armas de fuego. Ahora, fíjate que a mí me pareció muy... De hecho, te voy a decir una cosa, no es idea del COE, porque esto realmente ya lo mencionó el rector de la Ibero. Y tiene mucha razón. Solamente que el esquema hay que perfeccionarlo, hay que legalizarlo, y además, pues en un momento determinado hay que establecer las condiciones de participación y también las condiciones de armamento. O sea, armamento como tal, bueno, pues la propia Constitución solamente faculta al Poder Judicial o bien al Poder Judicial, Ministerial y Ejército Mexicano a portar armas. No podemos exhortar a la comunidad a portar armas, pero sí a formar también a formar grupos de vigilancia, ¿sí? Y de prevención. Entonces, hasta ahí llegamos. Y si podemos hacer la detención por la vía, pues no existe la pacífica, pero sí sin usar armas de fuego, bueno, pues que cuente o se contabilice como detención. Es un tema complicado.
Es un tema complicado y los juristas tendrán que intervenir. Ojalá y la Cámara de Diputados lo considere para que en un momento determinado pues venga una iniciativa. Y si esta iniciativa va a favorecer a las miles de familias que en un momento determinado se encuentran sin vigilancia policial, bueno, pues va a ser muy bueno para muchas colonias. Ahora también, inclusive en algún momento llegamos a pensar que el que se unan inclusive parientes en desempleo y que en un momento determinado pudiera haber un esquema de contraprestación, pues inclusive también nos ayudaría también a batir un poquito el asunto del empleo. Quizás me pudieras preguntar, oye Francisco, bueno, pero también podrías contratar un policía. No un policía, sino una empresa privada. Nada más que aquí hay una situación. Aunque existe una regulación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para el tema de estas empresas, todavía los esquemas de selección, contratación o reclutamiento pues no nos dejan muy convencidos a la ciudadanía en general. Hay que perfeccionar también, inclusive también esta área. Entonces, ¿qué mejor que la autodefensa? Porque estamos defendiendo lo nuestro. Claro. Sí, el tema de las empresas de seguridad privada es muy delicado, porque también. A veces estas empresas se nutren de los policías despedidos o de personas que no tienen la capacidad. A veces vemos también policías privados que pues no tienen el físico, no tienen la preparación, no tienen a veces la atención para estar fungiendo en esa responsabilidad. Me llama mucho la atención el concepto que utilizas, ojalá se entienda bien, porque además no solamente hay que remitirnos al tema de Michoacán o de Guerrero. Las guardias comunitarias existían desde hace mucho tiempo, en pequeñas comunidades donde la gente se organizaba ante la falta de policías. Y además había una cuestión muy importante, eran puestos honoríficos, era como en este sentido de que hay que cuidar la comunidad, lo nuestro, lo colectivo. Eso desgraciadamente pues se ha perdido porque pues las sociedades urbanizadas pues llevan a la individualidad y sobre todo a que no tengamos comunidad, a que no entendamos que nos tenemos que unir para resolver problemas. Muy interesante la propuesta del COE, mañana estaremos atentos cuando la presenten, estaremos atentos a la recepción que le dé la autoridad a esta propuesta y sobre todo te comprometemos a ti, Francisco Romero Serrano, a que nos acompañes en otras ocasiones. Las veces que gusten. Y sigamos evaluando qué se está haciendo en materia de seguridad pública. Claro. Es un tema que nos golpea a todos, que ya no es, nadie es ajeno hoy a esta ola delictiva, violenta que vivimos en Puebla. Fíjate que ya la mayoría de las personas ya tienen a alguien que ya nos está pasando de cerca. Bueno, a mí ya me pasó, pero ya no hay quien diga, ya no hay quien no haga un comentario de que a fulano o tal algo le sucedió. Cada vez esto es más recurrente y pues esto va creciendo como el cáncer. Sí, claro. Hay que aplicarle la quimioterapia o las radiaciones porque si no, pues nos va a llevar al hoyo. No, yo te diría una cosa que es muy importante. Antes solíamos decir, yo conozco, yo escuché, me dijeron. Claro. Hoy cada vez tenemos una mayor cantidad de personas que te dicen, yo he sufrido. Así es. Yo lo he vivido. Yo he estado presente, yo estuve unos metros, frente a mi casa robaron, en la esquina de mi casa asaltaron, a mi pariente lo secuestraron, etcétera, etcétera. Eso ya se volvió muy frecuente, es lo que podemos medir. Antes era pues el dicho, lo que se rumoraba, lo que había en el llamado radio pasillo. Claro. Hoy no, es una vivencia lo que tenemos los ciudadanos poblanos. Y bueno, y un último comentario. Desde el sexenio pasado, cómo operaba la Policía del Estado y la Policía Municipal. Bueno, muy enfrascado en aspectos viales y también pues, levantando infracciones o recogiendo unidades, las que traían medallones, las que traían inclusive placas de otros estados que no tendrían por qué sujetarse a los reglamentos locales, retirados con grúa. Vemos policías también quitando placas en calles de extrema derecha,
Que vaya, pues si bien se infringe el reglamento de tránsito, pero existen prioridades. Y en este caso en Puebla la prioridad es la seguridad. Sí, claro, yo no puedo entender que se destinan muchos recursos a la fotomulta. Claro. En lugar de estar localizando autos que no traen placas. O robados. Que eso sería más grave. O sea, hoy por ejemplo fui a Atlisco. Entonces vas en la carretera y ya sabes que todos los que te rebasan son porque tienen placas de otro estado o no llevan placas. Y entonces tú dices, ¿dónde está la equidad que tú como ciudadano rebases un poquito el límite de velocidad? No estoy diciendo que no se deba sancionar, No. pero te imponen una sanción y el que llevas enfrente no lleva placas y a ese no le pasa nada. Y eso es más grave porque puede ser un auto robado, porque puede ir un grupo delictivo o simplemente es más grave que no lleves placas. O por ejemplo también esta medida del cierre de establecimientos de venta al público de bebidas alcohólicas, ya sea al público en general o bares y restaurantes, haciendo mención de que el 40% de los delincuentes se encuentran en estado de embriaguez, pues a mí me parece una posición absolutamente absurda por parte de Luis Bank. Entonces, qué triste que tengan que recurrir al ridículo para hacerse notar, ¿no? Sí, claro, digo, aquí lo hemos dicho, a ver, esto de prohibir la venta de bebidas alcohólicas después de las 12 de la noche no resuelve nada. Para empezar, la mayoría de los delitos, de los accidentes, de los hechos de violencia ocurren en el día. Así es. No en la noche. Así es. Solamente que estén crudos y eso pues los motive a delinquir, pero pues yo lo dudo. Y el que va a tomar, va a tomar. Claro. Si no tiene alcohol guardado en su casa, va a ir a ver al compadre, va a ir a la tienda clandestina y además, y lo va a comprar. Y además te voy a decir una cosa. Fíjate que esto lo que va a provocar es más corrupción y más ilegalidad, porque ¿te acuerdas? Hace algunos años, yo creo que tiene más de 30 años que existía la venta de vinos y licores en las ventanitas. Sí, claro. Que todo, o sea, el que vivía de noche sabía dónde llegar a tocar la ventanita, deme tal cosa, ¿no? Pero eso se abría la ventana. 30 años, sigue habiendo ventanitas. Bueno, es que yo ya tiene mucho que no salgo en la noche, entonces. Bueno, sigue habiendo ventanitas. Entonces, sigue habiendo... bueno, entonces, pues esto, lo que va a hacer, pues es embrutecer más la corrupción y la ilegalidad, o sea, no le vemos. Simplemente, pues vas a comprar el alcohol más temprano. Claro. Y la pregunta que yo hago, a ver, ¿y eso qué controla? No controla nada. El que tiene el ánimo de asaltar, asalta. El que tiene el ánimo de matar, mata. Claro. Sí, son medidas mediáticas que no vemos realmente una consecuencia positiva. Así es. Pues te agradecemos mucho, Francisco Romero Serrano, dirigente del COE, Consejo Nacional de Organismos Empresariales. Y a usted también le damos las gracias en esta emisión del domingo 25 de junio. Cuídese mucho, está lloviendo mucho. Así es. Es una noche que parece que va a ser muy lluviosa, que va a llover toda la noche. Los meteorólogos habían dicho que esto iba a ocurrir a mediados de la semana pasada, pero está ocurriendo el fin de semana. Entonces tome usted sus debidas precauciones y sobre todo algo que es muy importante, cuídese mucho. Que pase muy buena noche.